Dios les bendiga, amados hermanos y visitas que están con nosotros. Vamos a orar primeramente para ponernos en manos de Dios a fin de que Él esté con nosotros. Oramos. Señor y Dios, venimos delante de ti. Nos exponemos a tu palabra y rogamos que tú nos hables a través de ella, Señor. Que al finalizar este tiempo podamos decir que hemos escuchado tu voz. Que ya, oh Señor, también traiga a algunos que no te conocen al arrepentimiento. En Cristo nuestra petición. Amén. El ser humano vive, no podemos decir en una eterna, pero sí en una prolongada época del impresionismo. Incluso eso se promueve. Se dice destácate, consigue, estudia, acumula con el propósito de impresionar. Y de hecho es así porque también a nosotros los seres humanos nos gusta que nos impresionen. Nos encanta que nos impresionen. Por eso nos fijamos en los títulos, nos fijamos en los logros y por eso también nos llevamos en muchas ocasiones muchas decepciones. Porque muchas veces esas cualidades no son coherentes con todo el accionar del hombre y como nosotros solo nos impresiona el título, nos impresionan los logros, no investigamos si coherentemente esos títulos, esos logros son coherentemente, valga la redundancia, con la realidad. Hoy veremos un relato que nos deja ver la verdadera esencia del hombre de Dios, que más que ser un título que impresiona, veremos cuáles son las virtudes que hacen un hombre de Dios, que hacen o que caracterizan a un hombre de Dios. Eso es lo que veremos hoy. Aquellas virtudes que caracterizan al hombre de Dios, más que los títulos, más que los logros, más que cualquier cosa que pueda impresionar. Quisiera que vayamos a Hechos, al capítulo 18, verso 24 al verso 28. Leemos allí. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente en el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Este texto, este trozo escritural que tenemos aquí en Hechos 18, 24 al 28, lo veremos bajo el encabezado, que incluso este encabezado puede causar puede ser un poco chocante el encabezado, pero el título con el que veremos el texto es Apolos, no un Dios, sino un hombre de Dios. Apolos, no un Dios, sino un hombre de Dios. Y veremos específicamente dos puntos en nuestro material. Primero veremos títulos que pueden ser impresionantes de Apolos. Y lo segundo que veremos es virtudes que sí destacan a Apolos. Aunque todas las virtudes no las veremos hoy, veremos una solamente que es la primera. Vamos a entrar inmediatamente entonces al primer punto. Títulos que pueden ser impresionantes de Apolos. El texto que tenemos, hermanos, con el cual estaremos trabajando, es como un cambio abrupto en Hechos. La narración se va de Pablo hacia otro personaje, y este personaje que aparece en escena no es Pedro, no es Jacobo, no es Juan, ni siquiera es un personaje que se ha mencionado hasta este momento en el libro de los Hechos. No. Quien aparece allí es Apolos, un personaje totalmente nuevo, que llega a Éfeso, que hasta ese momento en el libro de Hechos tenemos pocos detalles de la obra allí en Éfeso. Pero el verso 19 nos pudiera dejar ver algo, porque dice allí que Pablo había dejado en Éfeso a Priscila y Aquila. Pablo los había dejado allí. Bueno, a ese lugar, Éfeso, es allí donde llegó Apolos. Yo mencioné al inicio que el título es Apolos, no un Dios, sino un hombre de Dios.
porque cuando detenidamente leía esta porción en la que se menciona a Apolos, lo primero que me llamó la atención, amados hermanos, es que este hombre era todo lo contrario a lo que su nombre reflejaba. Su nombre es Apolos, un nombre poco común para un judío porque era el nombre de un dios griego. Y cuando nosotros leemos el texto desde el verso 24 al verso 28, la descripción que se hace de Apolos y lo que él hace, amados hermanos, lo que se describe de Apolos es que más que estar en sintonía con la mitología griega, Apolos estaba en sintonía con Dios. Repito, en nuestro texto podemos ver que Apolos, más que estar en sintonía con la mitología griega, estaba en sintonía con Dios. Desde donde este hombre viene, de Alejandría, desde ese lugar, según los estudiosos, había allí una gran población judía, era un gran centro de investigación y erudición de las artes y las literaturas griegas. Es decir, que allí una persona con interés podía formarse bien. Eso es lo que queremos decir con esto. Quisiera ahora que leamos nuestro texto y vamos a leer verso 24 y verso 25 en su parte B. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. Llama la atención, amados hermanos, que Lucas, el médico, el escritor de Hechos, siendo fiel, trató diligentemente de investigar para dar los detalles precisos al destinatario original, así mismo como a nosotros que leemos hoy, de quién era Apolos. Lucas fue fiel haciendo su investigación y quería que el destinatario original supiera quién era Apolos y que tú y yo también lo sepamos hoy. Aquí está Lucas, había sido fiel investigando acerca de la vida de Cristo y asimismo había sido fiel escribiendo el Evangelio de Lucas. Ahora el mismo Lucas, siendo fiel, trata de ser fiel también, escribiendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, siendo utilizados por el Espíritu Santo. Y cuando va a hablar de Apolos, él no deja de ser fiel, él sigue siendo fiel. Y nos deja los detalles que él quiere que nosotros sepamos acerca de Apolos. ¿Y qué nos dice esto, hermano? Ojalá, amados hermanos, nosotros siempre seamos fieles en cada área donde Dios nos ha puesto. Ojalá, amado hermano, sea así. Que nosotros seamos fieles en cada área donde Dios nos ha puesto. De hecho, esa enseñanza de ser fiel brota de todo este texto, desde el verso 24 hasta el verso 28, en nuestra lectura. La fidelidad es lo primero que debe caracterizar a todo hombre de Dios. No los logros, no los títulos. La fidelidad es lo primero que debe caracterizar a todo hombre de Dios. Más que los títulos, la fidelidad es lo primero que debe caracterizarnos. Porque yo soy debe ser coherente con yo hago. Repito, yo soy debe ser coherente con yo hago. Hay varias cosas que Lucas describe de Apolos. Y están solo nosotros mirando el verso 24 y el verso 25 de Hechos 18. El texto describe de Apolos que él era varón elocuente. Describe el texto que él era poderoso en las escrituras. Describe el texto que él era o había sido instruido en el camino del Señor. 3. Y número 4, el texto describe que era un hombre de espíritu fervoroso. Aquí tenemos muchas grandes cualidades, amados hermanos. Muchas grandes cualidades en una sola persona. En un texto incluso que puede ser de transición, porque uno diría que esta historia rompe el orden de la narrativa de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Más sin embargo, amado hermano, y atentos con esto, más sin embargo, desde aquí en lo adelante es que Apolos es más mencionado y relacionado con la obra de Dios, incluso más mencionado que muchos discípulos. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Preparémonos en el Señor. Conozcamos más de Él. Crezcamos más en Él, crezcamos más en su palabra. Cultivemos ese espíritu fervoroso, al igual que Apolos, en los asuntos del Señor, porque nosotros no sabemos dónde Dios nos va a usar mañana. Eso tú y yo no lo sabemos.
El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 4 al verso 8, leemos, dice allí, hablándole a los hermanos, aquella iglesia dispersa, le dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Acá está el apóstol, amados, encomendándonos algo. ¿El qué? Que nos preparemos en el Señor, que conozcamos más de Él, que crezcamos más en Él, en su palabra, en cultivar ese espíritu fervoroso, al igual que Apolos, porque no sabemos dónde Dios nos habrá de colocar mañana. No sabemos dónde Dios nos habrá de usar mañana para su gloria. Eso tú y yo no lo sabemos. Y de hecho, el tiempo que tenemos hoy, el tiempo que estamos pasando ahora por la pandemia, las restricciones que tenemos, los medios que tenemos, que incluso se han desarrollado muchísimo y hay muchísimas herramientas, se prestan para que tú y yo podamos cultivar más muchas áreas de nuestra vida, amado hermano. Sí, es verdad. Muchos expertos, muchos consejeros están diciendo que tiempos como estos son buenos incluso para desarrollarse académicamente, hacer cursos, hacer posgrados, hacer maestría, con todo lo que uno se pueda nutrir a través de las redes y usando la tecnología. Pero que eso no sea solamente en lo secular. Que tengamos también un interés de crecer, cultivar también todo lo espiritual en nuestras vidas, crecer espiritualmente. En nuestro texto tenemos todas estas cualidades de Apolos y pudiéramos mencionar muchísimas cosas más acerca de estas cualidades, pero más que llamarme la atención lo que Apolos era, amados hermanos, me llama muchísimo la atención lo que Apolos hace. Más que llamarme la atención lo que Apolos era, me llama muchísimo la atención lo que Apolos hace. Y eso es lo que nos lleva entonces a nuestro segundo punto. Virtudes que sí destacan a Apolos. ¿Cuáles son esas virtudes que sí destacan a Apolos? Como yo mencioné, en este momento solo vamos a ver una. En otra oportunidad veremos la otra. Vamos al verso 25. ¿Qué dice allí? Hechos 18. Dice allí, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Lo primero destacable, amado hermano, es que Apolos, aún teniendo un conocimiento limitado, hablaba y enseñaba siendo diligente. Eso hacía Apolos. Siendo diligente. Dice el verso 25, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Apolos aceptó el mensaje de Juan el Bautista acerca de la venida del Mesías. Pero así como Juan el Bautista también, Apolos creyó que Jesús era el Cordero de Dios. Creyó que él era el Mesías. Y no lo creyó simplemente de manera medalaganaria. Lo creyó con pasión, con prontitud, con fuerza. Y eso lo hacía él, que él expusiera de esa misma manera las escrituras que señalaban a Cristo, aunque todavía Apolos desconocía toda la obra completa del Salvador. Conocía acerca de la iglesia, no conocía acerca de la iglesia neotestamentaria. Desconocía de la obra del Espíritu Santo. Aún eso no lo limitó para él exponer con prontitud, con fuerza. Por eso lo que se resalta de Apolos, amados hermanos, es que en Apolos había entusiasmo en enseñar, en hablar de Cristo, aunque no conociera todo completo de la obra del Salvador y del Espíritu Santo. Dice un comentarista que Apolos era como otro Juan el Bautista, pero que trabajaba mucho más allá de Judea. Así era Apolos, como otro Juan el Bautista. Y todo esto, amados hermanos, cuando nosotros leemos acerca de cómo Apolos actuaba y lo que él hacía, todo eso, amados hermanos, nos habla de fidelidad.
fidelidad. La fidelidad de Apolos. Así como Lucas, que lo mencionamos anteriormente al escribir. Aquí está este hombre practicando lo que conocía, como un hombre de Dios, procurando vivir y enseñar lo que conoce del Señor. Por Apolos nosotros aprendemos que el hombre de Dios no solo debe de tratar de conocer bien las Escrituras, sino que también debe vivir las Escrituras y cumplir lo que de ella conoce. Eso lo aprendemos por Apolos. Es bueno que nosotros queramos conocer más de las Escrituras, pero el hombre de Dios no es solamente eso. El hombre de Dios también debe practicar lo que conoce de las Escrituras, vivir lo que conoce de las Escrituras, que eso es ser fiel. A veces alguien puede decir, y yo no sé si en algún momento alguno lo hemos escuchado, o incluso lo hemos dicho nosotros también. Hay personas que dicen, yo quisiera ser, o yo quisiera tener más conocimiento. Yo quisiera tener conocimiento como el pastor. Quisiera tener conocimiento como tal predicador. Quisiera tener conocimiento como tal hermana o tal hermano, tal diácono. Quisiéramos ser así, como son ellos. Pero la gran pregunta para nosotros sería, ¿practicamos nosotros lo que ya conocemos? ¿Tú practicas lo que ya conoces? ¿Estamos practicando nosotros lo que ya conocemos? Queremos ser como fulanito, pero practicamos tú y yo lo que ya conocemos. Podemos aprovechar incluso este momento para sincerarnos, evaluarnos a nosotros mismos, como nos manda segunda carta a los Corintios, el apóstol. Puede ser que algunos de nosotros no estemos leyendo la Biblia tanto como deberíamos. Puede ser que nosotros tengamos hasta preferencias de mensajes que prefiramos, tenemos deseo y preferimos más ver a tal predicador o escuchar a tal predicador por encima de otro, que eso incluso es hasta carnal, porque es incluso no atender el mensaje, sino ver el mensajero. Y cuando vemos en la palabra que lo importante no es el mensajero, sino que es el mensaje. Eso es lo importante. Pero volviendo. Ahora, eso que nosotros leemos, o eso que nosotros preferimos escuchar, eso que nosotros sabemos, ¿somos fiel a ello? ¿Somos nosotros fieles a ello? ¿A lo que leemos? ¿A lo que queremos escuchar? Nuestro texto dice de Apolos que siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Y la Nueva Traducción Viviente me encanta cómo lo dice, porque lo dice como con frescura, para que podamos comprenderlo incluso mejor. Nos dice que Apolos enseñaba a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Oigan eso, hermanos. Apolos enseñaba con espíritu entusiasta. Y lo que nos quiere transmitir la Biblia, amados hermanos, es que lo que Apolos conocía de Jesús lo inundaba, lo movía, lo desbordaba, lo abrazaba. Lo que decimos conocer nosotros del Señor, ¿qué causa en nosotros? En Apolos causaba pasión por Cristo. Causaba interés en que otros lo conocieran. ¿Qué causa en ti y en mí lo que nosotros conocemos de Cristo? ¿Qué causa en nosotros? ¿Qué hacemos con lo que conocemos del Señor? Apolos, él hacía algo con eso. Compartía diligentemente lo que él conocía del Señor. ¿Qué hacemos tú y yo? Esas siguen siendo las preguntas. La misma actitud que mostró Apolos es la misma actitud que tuvo Andrés sin tener toda la enseñanza de Cristo. En Juan capítulo 1, con lo poco que Andrés tenía, eso bastó para moverlo a él y llevarlo a atraer a su hermano hacia Cristo. Con lo poco que Andrés tenía, él fue fiel. Con lo poco que Apolos tenía, él era fiel. Con lo poco que tenemos nosotros, ¿qué somos? Esa sigue siendo la pregunta. ¿Qué somos? Y yo sigo preguntándome, amado hermano. ¿Pudiera decir el Señor Jesucristo lo que dijo de sus siervos en la parábola de los talentos? Vamos allá, Mateo capítulo 25. Vamos a leerlo desde el verso 14 al verso 15 y luego vamos a leer desde el verso 19
al verso 23, Mateo 25. Dice así la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Anoten esa palabra, hermanos. Conforme a su capacidad. Verso 19 en adelante. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Puede decir nuestro Señor lo mismo que dijo este jefe de sus siervos. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho yo te pondré. ¿Puede decir el Señor de nosotros esto? Eso está allí para nuestra enseñanza. Dice un escritor, estos siervos no fueron recompensados y exaltados por tener más talentos, sino por el uso que le dieron a lo que le pusieron en sus manos. Por eso ellos fueron exaltados. ¿A qué empleador, amado hermano? Yo pregunto, ¿a qué empleador no le gustaría que sus empleados sean fieles? Dígame uno, porque tal vez hay uno que posiblemente si quiere eso lo que quiere es quebrar o cerrar la empresa. Pero ¿a qué empleador no le gustaría que sus siervos sean fieles, sus empleados sean fieles? Hay empleados muchas veces en puestos altos, claro, donde no influye la política, el amiguismo, la familiaridad tampoco. Pero fuera de eso, ¿a qué empleador no le gustaría tener empleados fieles? Porque muchas veces hay en muchas empresas empleados en puestos altos que tal vez no son los más capaces, pero probablemente son los más fieles. Probablemente no son los más capaces, pero es muy probable que tal vez sean los más fieles. Y es increíble, hermanos, la infidelidad que hay. Cómo trasciende todo esto y se ve en tantos ámbitos. El incumplimiento se da en todos los ámbitos. Aún en tiempos de pandemia, donde la tasa de desempleo está subiendo, hay personas que son incumplidores en sus trabajos. Y después entonces cualquier cosa se le achacan a la soberanía de Dios, siendo ellos incumplidores en sus trabajos. En estos días salió el presidente del Banco Central diciendo que para el 2021 nuestro país será el que más rápido tendrá crecimiento de la región. No sé si se refería a Centroamérica o solamente al Caribe y las Antillas. Pero él decía eso, que nuestro país será el que más rápido tendrá crecimiento. Y de verdad, hermano, eso solo son estimaciones, son proyecciones que ellos hacen, tratando de ser hasta entusiastas, motivadores. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Ocuparnos en ser fieles, ocuparnos en ser fieles en nuestras responsabilidades y dejarle los resultados a Dios. Nosotros no sabemos cómo viene el mañana, pero tratemos de ser fieles en las cosas que se nos han encomendado. Tratemos de ser fieles. Y no es que ahora nosotros pretendamos querer cumplir con todo. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 11 dice allí, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. No es que ahora querramos hacer más de lo que nos toca, no es que hagamos más, es que seamos fieles en lo que nos corresponde. Por eso dije ahorita que anotemos lo que dice Mateo 25. De acuerdo a sus capacidades, le dio el Señor a sus siervos. Seamos fieles en lo que nos corresponde, en lo que se nos ha encomendado, que seamos cumplidores, que seamos cumplidores. De la misma manera, amados hermanos, Dios quiere que nosotros seamos fieles y eso es precisamente lo primero que más llama la atención de Apolos, su fidelidad.
No nos preocupemos, amado hermano, nosotros por ser los más conocidos, por ser los más famosos, por ser lo que más nos reconozcan, lo que causemos la mejor impresión. Preocupémonos por ser más fieles. Preocupémonos por ser más fieles. De Apolo se dicen muchísimas cosas, pero la fidelidad es lo que más se destaca de él. La fidelidad. Lo que dirá que tanto creemos en que orar es hablar con Dios es qué tanto oramos. Eso es lo que dirá. Si nosotros creemos en la oración, es qué tanto oramos. Lo que dirá qué tan instruidos estamos es qué tanto temor mostramos. De la misma manera, amado hermano, lo que dirá qué tanto tú y yo conocemos de Dios es qué tan fiel seamos. Porque de Apolos podemos decir eso, que él conocía al Señor, porque él era fiel a lo que conocía. Iglesia, puede ser que mañana en muchos asuntos tengamos más luz que la que tenemos hoy, espiritualmente y en muchísimas otras cosas, pero que con lo que tenemos y sabemos seamos fieles. Y es cierto que Proverbio 26 nos dice que ¿quién hallará un hombre fiel? Eso no es fácil porque sobre todo lo está diciendo la palabra de Dios, pero en Dios hay gracia para que nosotros podamos ser fieles. En Dios hay gracia para que nosotros podamos ser fieles. ¿Y sabes qué? Por eso también tenemos ejemplos en sus palabras. Tenemos muchos ejemplos en su palabra. Y su palabra también nos ha dejado a Apolos como ejemplo de fidelidad para que tú y yo también podamos ser fieles al Señor en lo que conocemos y donde Él nos ha puesto. Cada vez que pensemos en ser fieles, pensemos en nuestro máximo ejemplo que fue Cristo. Él fue fiel en todo tiempo, como dice un autor. Fiel en todo tiempo, fiel en todo. Así fue nuestro Señor Jesucristo. Él es el mayor ejemplo de fidelidad, al cumplir a cabalidad toda la ley, algo que nadie ha podido ni podrá hacer nunca. Por eso es que toda la Biblia nos enfatiza a nuestro Señor, enfatiza de nuestro Señor Jesucristo su superioridad sobre todo, porque cumplió la ley en todo. Donde algo imposible ya es posible por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, todo hombre que no tiene a Cristo, solo reconociéndole a Él, pidiendo perdón por sus pecados, puede tener entrada a la patria celestial en Cristo, quien cumplió toda la ley por nosotros. Así que ven a Cristo también. Ven a Cristo. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por los ejemplos bíblicos, porque están allí para nuestra enseñanza. Señor, la oración ahora es: ayúdanos como iglesia a ser fieles. Ayúdanos como matrimonios, esposos, esposas, a ser fieles también, Señor. Ayuda a nuestros jóvenes a ser fieles. Que donde tú nos has puesto, donde tú nos has llamado, Dios, nosotros podamos actuar siempre con fidelidad. Ayúdanos, Señor. Apolo está de ejemplo para nosotros, de que también nosotros poder vivir vidas mostrando la fidelidad hacia ti en todo. Sé, oh Dios, también con los que no te conocen, que también puedan entender que hoy es el día de salvación por la fidelidad de Cristo, la fidelidad de nuestro Dios, la fidelidad de Cristo al cumplir toda la ley. Oh Dios, que también en este momento llama a que todo hombre pueda venir delante de Él en arrepentimiento para el perdón de pecados. En Cristo te pedimos todos estos favores. Amén.